la narrativa que viene a disfrazar el verdadero objetivo, ¿no? Te voy a utilizar cuando te necesite utilizar, pero necesito que esté estructurado así el Poder Judicial para poderte controlar. Lo que no estaba anteriormente, pues tú no vas a poder promover algún recurso en contra de lo que decida el Tribunal de Disciplina Judicial. Es un hecho de que si se le antoja al Tribunal de Disciplina Judicial, por lo menos te suspendo, juez, lo que ya está pasando. A la semana ya me llega el correo de está admitido tu investigación. Te dan un número de expediente y es todo. Entonces, pues no hay una claridad. Al menos yo como abogada sí veo una falta de claridad en el proceso de investigación. No sé si existe un reglamento interno del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo menos yo no lo encontré, no sé si el licenciado lo encontró, en el que podamos ver cómo se sigue ese procedimiento. Que fue de las promesas, ¿no? De que los jueces, los juzgadores, esa cercanía al pueblo, pues una de esas cercanías iba a ser salir a explicar cuando se le solicitaran, ¿no? Dar declaración. Pero el Tribunal de Disciplina tendría que estar obligado a ordenar la reparación del daño de la persona. Por ejemplo, que haya renunciado por el acoso sexual, reinstálala y págale los salarios caídos, una indemnización y además dale vista a la gente del Ministerio Público por el delito que cometió ese funcionario público. Eso sí sería disciplina. ¿Por qué vamos a estar pagando esa cantidad para tener ahí a burócratas becados? Con un descaro total. Entonces, ¿para qué está ese pinche tribunal? Pues si no es para eso. Entonces, al no actuar, al ser omisos, pues son cómplices. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Sí, lunes de la mesa de abogados, está con nosotros Mayra Velarde, abogada, y también, como todos los lunes, el magistrado en retiro, Martín Torres, y el tema es analizar, pues, el desempeño, si es que hay desempeño, del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Sonora. Digo, igual, y pues también como de manera referencial, me imagino yo que aquí nuestros invitados van a hacer también, pues, algunos apuntes sobre lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial Federal. En fin, bueno, bienvenida Mayra, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bienvenido, como siempre, como todos los lunes, Martín. Antes de venir para acá, entré a la página del Tribunal de Disciplina Judicial para ver cuáles sentencias se han emitido, ¿no? En el Poder Judicial del Estado no viene ni siquiera la opción comunidad del Tribunal de Disciplina Judicial para ver Pues cuáles son las sentencias que emitieron, ¿no? Ni siquiera te da la opción de que busques al Tribunal de Disciplina como tribunal, ¿no? Vienen juzgados, vienen tribunales, pero no viene en la lista del Tribunal de Disciplina Judicial. Ignoro si no venga porque no han emitido sentencia o porque no lo consideran como parte integrante del propio Poder Judicial del Estado, que debería. Debería, pues, porque sí. Pero no hay la opción de ver si tiene algún trámite o alguna sentencia ya emitida por parte del Tribunal de Disciplina Judicial. El detalle aquí, Aaron, es que por congruencia, ¿no? Yo todo el tiempo lo he dicho, cuando la reforma sale, que empiezan a amenazar con que van a reformar al Poder Judicial a través de la implementación de un Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que significa por lo menos hasta este momento? Si vemos al Tribunal de Disciplina Judicial, tanto federal como el local aquí en el estado de Sonora, para mí es un órgano que se crea con una cáscara, que viene a tratar de aparentar que va a sancionar la corrupción dentro del Poder Judicial, y esa es la narrativa que nos venden, ¿no? Sin embargo, uno ve los integrantes y para mí, a mi consideración, desde que veo los integrantes, digo, el Tribunal de Disciplina Judicial está creado para colonizar al Poder Judicial. ¿El de aquí o el de todos. El federal y los de las entidades federativas están creados para precisamente atender a pasiones políticas, ¿no? Cuando así se requiera. Obviamente están creados también para combatir la corrupción, pero también van a estar ahí para quien esté en el poder y obviamente castigar en dado caso que el Poder Judicial, ya sea un juez o un magistrado, no quiera atenerse a las órdenes que emane de algún órgano político de poder, ¿no? Entonces, obvio es una estrategia política
para poder colonizar y controlar al Poder Judicial, para que no les vuelvan a parar la refinería, no les vuelvan a parar el Tren Maya, para que no le vuelvan con sus pensiones empezar a pegarle, para que no sea un contrapeso, que es lo que está mandado a hacer constitucionalmente el Poder Judicial. Y de verdad no lo entendemos, Aarón, no entendíamos de la reforma porque el lenguaje que se maneja es muy técnico, ¿no? ¿Cómo le explicas al ciudadano mexicano, oye, mexicano, no te conviene tener un tribunal de disciplina cuyos miembros no forman parte del Poder Judicial, no han pasado por una carrera, no están adiestrados en independencia, imparcialidad, objetividad, prudencia, todos estos valores cardinales, sino que vienen del propio, son creados y generados del propio aparato político, ¿no? Por Pero ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, del estado, está un Miguel Fierros que sí, él sí tiene trayectoria de Poder Judicial, pero y está Hay varias Gabriela, ex juezas. De hecho, sí, la Gabriela, presidenta fue en su momento, sí presi- tiene carrera judicial. ¿quién? ¿Marina Marín? Ay, ¿La de acá? la del Estado, Yo la hablo del de esta Estado. Marina Marín. No, 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 bueno, estuvo en bueno, sí, transparencia, ¿no? sí, no, pero Del luego Supremo, estuvo en lo laboral, o sea, sí viene del Poder Sí, Judicial, pero viene no del fue Poder jueza, Judicial. no pero fue no fue jueza. magistrada. Ajá. Hay otra que sí, Sí, era jueza penal. Gabriela, Una que era jueza mira, se me penal. olvidó el segundo apellido, es masón, ella de hecho era proyectista, era, bueno, los que hacen la chamba, ¿no? Pero salió en el acordeón. Pues todos Creo que salieron en el sí. acordeón. Claro, bueno, sí, los 5, sí. No, sí, pues, pero a lo que me refiero es que ahorita comentabas de que que ellos no conocen de la carrera judicial, pero ellos sí vienen del No, Poder Algunos Judicial. de ellos, ¿no? me refiero a la imparcialidad de la independencia, ¿no? Para formar parte precisamente en la anterior estructura del Poder Judicial, por lo menos de la Federación, para formar parte de ese órgano jurisdiccional que iba a determinar si un servidor público era responsable o no administrativamente, pues tenías que pasar por exámenes, concursos, Pero concursar llegaban contra muchos también, jueces y que habían magistrados. sido, sobre todo cuando el priismo, pues, de la función pública se iban de No, jueces o ministros, incluso Medina Mora, ahí está, pues, también, ¿no? no, pero era Era ministro, ministro, Menía Moda. por eso. No, yo me refiero a la carrera judicial. La carrera judicial inicia actualmente desde oficial Sí. hasta magistrado, no ministro. Ministro está fuera de la carrera Ujú. judicial, ¿no? Entonces, tú para poder determinar las sanciones, Pero muchos llegan también, ¿no? De una carrera judicial también, como ministros. como ministro de Sí. muchos, Sí. por lo menos la mitad había de ministros que formaban parte de Ujú. la carrera judicial. La anterior ministra presidenta, Norma Piña, muchos otros ministros que formaban parte de la carrera judicial. El detalle aquí es la narrativa que viene a disfrazar el verdadero objetivo, ¿no? Te voy a utilizar cuando te necesite utilizar, pero necesito que esté estructurado así el Poder Judicial para poderte controlar. Lo que no estaba anteriormente, pues, tú no vas a poder promover algún recurso en contra de lo que decida el Tribunal de Disciplina Ujú. Judicial. Pues, es un hecho de que si se le antoja al Tribunal de Disciplina Judicial, por lo menos te suspendo, juez, lo que ya está pasando. No me gusta tu determinación, te voy a cambiar a Cintalapa, Chiapas, ¿no? Ahora, lo que respecta al del Estado, al Tribunal de Disciplina Estatal, pues lo que le llamaban que Santa Inquisición, digo a todos, ¿no? O sea, la nueva Santa Inquisición del Poder Judicial, pues no ha sido ni Inquisición, ni menos santa, y pues no sé qué estarán haciendo ahí, porque no sé si viste, Mayra, por ahí de febrero que se publicó, un ciudadano hizo una solicitud por medio de solicitud de transparencia, pidiendo cuántas sanciones se habían llevado, que había Sí, el pleno que había de este emitido. tribunal, ajá, y resulta pues que por lo menos hasta esta fecha, febrero, y ya había empezado este tribunal desde septiembre, es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 6 meses llevaba. Ajá. Y no había resuelto ni una sola. Y luego hay un caso aquí que yo lo expuse, donde denuncian a la titular estos de mediación, ¿cómo se llama? La de justicia Justicia, alternativa. ajá, la titular de justicia Que alternativa del luego, Poder y Judicial. es esposa del coordinador de jueces penales, que es el que dicen que es el poder, el verdadero poder de las bambalinas, el que mueve, quite, todo. Ujú. Y claro que sí. Aquí Ajá. vino tuve a Paola, mira, se me olvidó el apellido. Bueno, lo exhibió, dijo todo, cómo era el asunto de la denuncia de la titular y cómo la estaban protegiendo.
Y tan es así para demostrar su poder. ¿Sabes qué hicieron? A los 2, 3 días de la entrevista, se me va ahora a no sé dónde la Sí, a movieron, otro al de municipio. juicios de amparo, no Ah, sé, ok, a otro que no es su instancia. área. Ella está preparada, se preparó mucho tiempo para ser mediadora entonces, y ese caso se había archivado y estoy en el entendido que se ordenó la revisión del magistrado, creo que fue Darrell López, Darbe. Ujú. y ya no he sabido qué más ha pasado con eso. O sea, Bueno, pues mira, Aaron, pues mira, lo que me estás hablando para empezar es violencia laboral y yo ya estuve aquí contigo sí. exponiendo violencia laboral y que la Su verdad mero que, mole. no hombre, o sea, ahorita la violencia laboral está a tope en muchos organismos del Estado, la verdad es lamentable y hablando ya específicamente del Poder Judicial, me comentas que ya estaba la denuncia, ¿no? Ya estaba Sí, o interpuesta sea, la denuncia del Tribunal de hubo más de Disciplina. 30 testigos, o sea, todos Ok, mediadores, yo, y la mayoría sí, señalaban. lo que yo observo, porque yo también tengo una denuncia ante el Tribunal de Disciplina que la acabo de interponer hace 2, 3 semanas, Aaron, contra un juez de lo familiar, porque no está aplicando la perspectiva infancia, es una cosa horrorosa de un municipio pequeño, súper evidente, las resoluciones, la parcialidad total hacia una de las partes. Y la verdad que al meterme a estudiar cómo voy a interponer esta denuncia, cuál es el procedimiento, cuáles son los tiempos, te topas con que realmente es difícil encontrar la información. Está la Constitución de aquí del Estado de Sonora que se reformó, que en el artículo 118 te habla meramente del Tribunal de Disciplina Judicial, que te habla que podrá ordenar oficiosamente o por denuncia la investigación de faltas graves o incluso hechos que señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio, sancionar personas servidoras públicas, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. La Constitución, nos vamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Aarón, pues dice más o menos lo mismo, te introduce la figura de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, quien es quien tiene a su cargo la investigación. Vamos a hablar de analogías, ¿no? Para mí yo lo veo así. Es la Secretaría Anticorrupción quien investiga, por ejemplo, Lo que era la Contraloría. lo ¿no? que era la Contraloría, Ahora y es- ahora su homólogo, digamos, en el Poder Judicial sería esta unidad de investigación. Y si determinan que existió una falta grave, Pasa lo ante- turnan al tribunal, que es lo Sí. mismo que pasa en Contraloría. Si es una falta grave, te pasan al Justicia Administrativa, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y en este caso también. Pero para mí, o al menos yo no lo encontré, a lo mejor y si está, pero yo no lo encontré. Aaron, los tiempos de investigación no nos marcan plazos. En el caso, por ejemplo, de los que yo tengo en anticorrupción, que antes era Contraloría, tengo uno de los asuntos de Lisette Sandoval, que ha estado aquí contigo, tiene 1 año y 8 meses en investigación. Cuando estamos hablando de hechos muy concretos, al igual que si tú vas a interponer una denuncia en contra de un juez en un procedimiento, pues estás hablando de una falta evidente que se puede observar en el expediente, que si es una oralidad, pues en el mismo video de la audiencia. ¿Qué tanta investigación puedes requerir para determinar que existe una falta? Entonces, para mí, algo que es un vacío y que es muy favorable para las personas que estén ahí determinando es esta falta de temporalidades para el término de la investigación. En el caso de Contraloría o Secretaría Anticorrupción, la semana pasada entregamos un escrito solicitándole varios puntos, entre ellos que mencione cuáles son los actos de investigación pendientes a realizarlos y una fecha aproximada del que cierren la etapa de A la unidad, dices, investigación. de investigación. No, O a Contraloría. Estoy hablando como que son, ok. son muy similares, Ok. pues lo que veo, los procedimientos administrativos en ambos son muy similares. Entonces, se solicita, oye, a ver, bueno, ya dime qué más actuaciones de investigación requieres para ya dar por cerrada la investigación y que ya me determines si hubo falta o no. Pues no ha habido respuesta. La verdad que veo las mismas fallas aquí en el Tribunal de Disciplina. No hay un procedimiento claro. Te habla que vas a presentar la denuncia ante el Pleno, así te lo establece, y ellos lo van a turnar a la unidad de investigación. La denuncia que yo interpuse así lo hice, la entregué allá en los tribunales, en el Tribunal de Disciplina Judicial que está por el Bodo del Río. Pues ahí entras y no sabes si irte a la puerta de la derecha o irte al fondo, o sea, no hay ni siquiera uno como abogado, es aquí, es acá. Entonces, pues ahí te metes en lo que preguntas, en los que te averiguan, si es aquí, te sellan,
no te dan un acuse, te dan una hojita, ¿no? En donde te dicen, se remitirá a la unidad de investigación. A la semana ya me llega el correo de, está admitido tu investigación. Te dan un número de expediente y es todo. Entonces, pues no hay una claridad. Al menos yo como abogada sí veo una falta de claridad en el proceso de investigación. No está bien, no sé si existe un reglamento interno de aquí del Tribunal de Disciplina Judicial. Tenemos una ley orgánica, pero bueno, a ver, hay un reglamento interno, por lo menos yo no lo encontré, no sé si el licenciado lo encontró, en el que podamos ver cómo se sigue ese procedimiento. Si para mí como abogada se me complicó, no me quiero imaginar para una ciudadano que se encuentra a lo mejor con un abogado de oficio, que su abogado de oficio pues probablemente no le va a hacer esa denuncia. Creo que debería de haber más información, debería haber más claridad, debería de haber un área especial para atender a la ciudadanía y abogados que quieran interponer estas denuncias. Incluso creo que debería ser como un ministerio público, ¿no? Que la ciudadanía pueda llegar y que haya alguien que le redacte su denuncia y, ok, sí, veo elementos, lo vamos a mandar a la investigación, ¿no? Sí, bueno, es que hay muchos vicios en este tribunal. Por ejemplo, me explicaba, creo que Montes de Oca, que aquí en Sonora es el único estado que ese tribunal de disciplina judicial, bueno, para quien no esté bien enterado, que nos está escuchando de qué se trata este tribunal, pues ellos sancionan a todo, tienen la facultad de poder sancionar faltas de todo el personal del Poder Judicial, de todo, no nada más jueces y magistrados, sí. todo administrativo, solamente, y subrayo otra vez, es el único estado en Sonora que este tribunal no puede sancionar a los del Pleno del Supremo Tribunal. Uh-huh. Es el único Sí. estado, ¿eh? Ujú. O sea, fíjate, bueno, encuentras pues ese tipo de vicios. Y lo otro, yo insisto, el asunto bueno, uno llega primero a poner una denuncia contra algún juez. Esto también no es por el criterio del juez, eso no es lo sancionable. Bueno, Exacto. por lo menos en teoría. Constitucionalmente, lo que para los juzgadores se castiga son las conductas, ¿no? De ellos, pues a lo mejor, no sé, La inaplicación de una jurisprudencia, Exactamente, por ejemplo, así en mi es. caso, que por eso es la denuncia, es la inaplicación de, en este caso, la perspectiva de infancia, que es obligatoria, Así es. que ahí Ahí sí no es de criterio, pues no. Entonces el juez ahí está incurriendo en una conducta nociva para una omisión legal. omisión legal, pues, Ujú. ¿no? Entonces, ese es el tipo de denuncias que se ponen ahí. Y va primero a una unidad de investigación. Ujú. Como bien explicó ahorita Mayra, en este caso son dos titulares, son dos unidades, ¿no? De investigación, una es administrativa, creo la otra. Es un solo titular, es un el solo- licenciado según yo es Vladimir uno, Sosa. No, pero y hay otro más, ¿no? Creo que es el de la comisión, ¿no? Hay dos Cada- comisiones, hay dos ok. comisiones. Ok. Bueno, el de la unidad de investigación Vladimir Sosa, Es el que es el que cernidor, te digo ¿no? que- El filtro, ¿no? que archiva, por ejemplo, todas estas denuncias que tenía la titular ¿cómo se llama? De la unidad De justicia alternativa. Sí. Pues quién sabe por qué él dijo no, a pesar de que yo estuve publicando algunos de los testimonios, hay testimonios, son muy fuertes, acusando a ella y a su esposo, Luis Fabián Ramírez, el coordinador de jueces penales, toda la bola de vicios ahí que están acusando, y no sé por qué el hombre pues dice, no, lo archivó, así, no lo pasó a pleno, o sea, él, como explicó Mayra, esa unidad decide si hay elementos como para turnarlo al pleno de este tribunal. El pleno es, pues que los 5 magistrados se reúnen y ven y entonces, pues sanciona o dicen, no, aquí no hay, no es responsabilidad. Así es, ¿no? No hay Entonces, infracción. pero bueno, el caso es que seguimos, yo sé, como insistí ahorita, que se había ordenado por parte del magistrado Darbel López la revisión Que de lo esto. había subido, lo jaló Sí, para revisar. y lo que entiendo es que lo volvió a mandar, o sea, la resolución vuelve A a dictar otra sí, determinación. Ajá. Mira, eso yo no sabía. Ah, ok, es y que no sé qué. lo que pasa ahí qué es que de hecho aquí en un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial te dice, en contra de las determinaciones y actuaciones que se realicen durante la investigación por la posible comisión de faltas administrativas, así con substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas,
están los recursos de inconformidad, de reclamación y de apelación. Entonces, lo que ha de haber sucedido, se han de haber inconformado con algo que determinaron en la investigación, lo suben y lo regresan después del recurso. De hecho, lo habíamos visto aquí en una plática, Sí. que comentamos que analizamos la determinación de la unidad Así es, Ujú. y verificamos que ahí tenían varias fallas, ¿no? así es. Y que creo que tuviste después una plática de nueva cuenta con la directamente afectada y comentó que ella, Sí. por lo menos, ella sí Sí, lo me iba a mandó impugnar un por derecho inconformidad, ¿no? sí. Bueno, esa es una, luego lo otro es, pues mira, aquí tuve, fíjate para que veas, mira, qué buena mano tengo, aquí tuve a los 3, no sabía yo que había, no, es más, creo que yo todavía no era Candidatos. acordeón, pero tuve a 3 de los que en una misma entrevista tuve a Darbe López, a Miguel Fierros y a Dinora Vega. Y los tres, ¿no? Quedaron de magistrados. Acuérdate cómo era la narrativa de que era para que acercar al pueblo, la justicia. Ujú. No sé cómo Sí. sea eso, ¿no? Pero bueno, entiendo yo, traducción era que fueran más abiertos pues, y que salieran, por lo menos cuando hubiera casos relevantes para la sociedad, pues que salieran a dar una explicación, ¿no? No, digo, no obviamente durante el proceso, sino que ya Un siendo cosa pronunciamiento. sí. Y yo les pregunté aquí a los 3 que si iban a estar dispuestos, si llegaban a ser magistrados, después a dar Que entrevistas, regresar, y los ¿eh? 3 dijeron que sí. Bueno, pues como bien me recordaste la otra, o me preguntaste que sí, qué había pasado, porque yo le solicité a los 5, no es cierto, a Gabriela, el segundo apellido es Mazón, no me acuerdo cuál es el primero, pero a los 4, Marina Marín, Darbe López, Miguel Fierros y Dinora Vega, a los 4 les mandé mensaje, hablé con ellos para una entrevista, y los 4, no, pues que sí, pero pues no te dicen cuándo, pues, pero que ahorita la jefe, que la otra semana, que a ver, que esto, y la presidenta, Marina Marín, a mí me dijo, ya ahí lo tengo en el mensaje, que sí, y que los 5 se iban a presentar, que los 5 iban en entrevista. La única parte que vi yo que en una entrevista fue ahí en Telemax, televisora estatal, Controlar, y que nomás fueron a hablar de qué se trataba el judicial, el tribunal de disciplina judicial, a explicar. No se les cuestionó nada más, no, y ya, estuvieron el único que no estuvo ahí fue Darbe López, los 4 estuvieron. Y entonces a mí yo había tenido una invitación antes de la entrevista para ir ahí al tribunal y ahí explicarme algunas cosas. Pues, yo desafortunadamente no pude ir por el otro chama que tenía en la radio, que me adelantaron ahí la grabación. Bueno, el caso es que no puede, pero eso no tenía absolutamente nada que ver, esa visita que yo iba a hacer ahí, con lo que era la entrevista. Yo después de la entrevista ya se les olvidó. Y no, pues bueno, pues no han venido y pues no sé si vayan a venir. Yo les ponía esto en la mesa porque ustedes cómo ven porque fue de las promesas, ¿no? De que los jueces, los juzgadores iban, esa cercanía al pueblo, pues una de esas cercanías iba a ser salir a explicar cuando se les claro. solicitara, ¿no? Dar Claro. declaraciones. Y el detalle aquí es cómo, Aarón, ya lo prometiste en campaña todo el tiempo y una Sí. narrativa que se manejó. Ya se es- volvieron políticos. Ay. exactamente, o sea, pobre México, ¿no? Ahora hasta, más políticos todavía, incluso en el Poder Judicial Sí. de los estados y de la federación, en el sentido de que refieren, ¿no? Vamos a estar cercanos a la gente, vamos a manejar esto de la sensibilidad social, para poder informar a la gente. El detalle aquí es que normalmente eso genera una cierta rispidez con el principio de imparcialidad, neutralidad, ¿no? Es decir, ¿cómo sales a hablar de un asunto y a contestar preguntas si el asunto todavía está vigente, ¿no? Tienes que esperar hasta que cause estado, cause ejecutoria, sea cosa juzgada. Incluso si está en amparo, tienes que cuidar esa circunstancia porque puedes estar impedido para pronunciarte de nueva cuenta respecto al mismo asunto y esos aspectos los tienes que cuidar muy bien. Lo que no hace Lenia Batres, lo que no hace Estela Ríos, las ministras que todo el tiempo caen en esta pifia, ¿no? Güey, que hacen chamanería ahí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí, digo, a ver, cada quien está bien, respeta sus creencias y su ritual y todo, pero es un ritual meramente religioso. Pues estamos en un Imagínate estado que- laico, ¿no? Exactamente, imagínate que fuera un padre ahí, o un pastor y iba de bronca. Pero mucha. como ahorita está Está como de de moda, modita ahí que los que pueblos lo woke, originarios y todo Sí. eso, o sea,
Está bien y muy respetable, o sea, y si Hugo Aguilar tiene esas prácticas o lee, entonces perfecto, pero ¿por qué lo llevas a un recinto que, como Es bien que, dices, ajá, es laico, se que supone, ¿no? representa la sí, Constitución, Sí, es sí. el órgano que va a exacto. proteger la constitucionalidad de los sentimientos de la nación, ¿no? Es que están Un plasmados en pinche la propia humadero ahí, la otra Constitución. vez Es estaba que viendo. creo que ya, No sé qué onda, Que- un chama ahí, o sea, por favor, creo hombre, que algo que se ha perdido sí. muchísimo es, o ha habido mucha permisibilidad a los servidoras y Imagínate servidores cada juzgado públicos, de pues. distrito, perdón, cada juzgado de Sí. distrito. Bailando la danza del venado ahí. Una cosa es que No. persinen la Pues resolución y digas, sí. Dios quiera, O que vaya un parecito y tire pero agua otra bendita y de hostias y sí, hostia, tío. sí, que No, todavía está en la pues, o sea, audiencia constitucional y que sí. no, pues como dice Sí, o Mayra, sea. hemos perdido la solemnidad de por lo menos de la seriedad. Pueden decirme, oye, pero ¿no te parece serio? Es cierto, no me ¿Y no es parece una serio. violación Pues, eso a la por Constitución? supuesto, Claro, al al Estado Estado laico. laico. Y respecto a eso, estamos faltando, ¿no? Eso y muchas otras cosas más, Aaron. Hemos perdido a la solemnidad de la Sí. Suprema Corte, ¿no? Ya es de risa. Es que ya, por ejemplo, si hablamos del poder legislativo, estamos hablando que hay la senadora Lili Telles ha pedido la intervención extranjera. Oye, eso es una traición a la patria. Y no ha pasado nada. Entonces, ese es el ejemplo que se da. Va Haití, ¿no? Al Senado, a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué? Los extraterrestres. Sí, qué? o sea, Pues sí. no llevan los monitos, ahí los pone Maussan, ¿no? Y mira, este es un extraterrestre. Ah, este es cuando otro, lo llevó ¿no? Sergio Gutiérrez, ¿no? Lo llevó Maussan, ese Maussan. Falta mucha disciplina. Ahora sigo lo que estamos hablando. Falta disciplina en los poderes. No puede ser posible que estemos ante esas prácticas de, ok, como dicen, es respetable, son sus creencias, pero somos un Estado laico. La Constitución nos marca cómo deben de ser los servidores públicos. Recuerden que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que está permitido por la ley. Así es. Entonces, pues estamos hablando de personas que llevan prácticas religiosas, estamos hablando de legisladores que piden intervenciones extranjeras, estamos hablando ya de cosas ridículas hasta como llevar estos monitos extraterrestres. Se perdió toda la solemnidad, todo lo que es el Estado de Derecho. Para mí el Estado de Derecho actualmente está muy debilitado, muy, muy debilitado. Y fíjate, Aaron, o sea, dicen la cercanía a la gente, que todos los derechos humanos para el ciudadano, y vemos a una ministra proponiendo que si tú heredas una pensión, se te tiene que grabar porque tú no la trabajaste para recibir esa pensión, ¿no? Ujú. Entonces dices tú, ¿qué cerebro más que Esa es la etnia. la ideología de querer sacar dinero de donde sea para poder satisfacer otras necesidades que le convienen a un determinado régimen, ¿no? Y eso lo ves, aunque no seas abogado, pues el sentido común te lo dice, por aquí no es. Pero otro detalle, Aarón, que nace con la creación de los tribunales de disciplina judicial y que esto tiene que ver con la técnica de los abogados. Vamos a tener que estar muy pendientes de las resoluciones del Tribunal de Disciplina Judicial porque trae doble rasero. Mira, ¿a qué me refiero? Voy a suponer que a Mayra, exfuncionaria del Poder Judicial del Estado, la acusan sexualmente, resuelve el Tribunal de Disciplina Judicial y determina que es responsable el acusador. Vamos a suponer que es un juez de distrito. Ah, mira qué bien. Y el juez que la acusó incurre en responsabilidad y por tanto lo cesan. Oye, pero espérate, no. Hay una víctima, se llama Mayra. Entonces, esa víctima tiene derecho a la reparación del daño. Y ahí en todo lo que he leído, no hay nada sobre, no hay reglamentación sobre eso. Y tú me estás determinando que ella sufrió violencia, ella fue violentada, así como Margarita, que ya ha venido a hablar en este aspecto. Entonces, tiene que regular a través de acuerdos el Tribunal de Disciplina la intervención de la víctima en el procedimiento. A nivel federal, fíjate, Margarita fue una de las precursoras que provocó que se reformara el acuerdo a nivel federal para poder dar la intervención por primera vez a las víctimas. Y en este caso, debemos de tener los abogados aquí mucho ojo con lo que vaya a resolver el Tribunal de Disciplina, porque cuando resuelva el Tribunal de Disciplina que hay responsabilidad de la persona que está siendo investigada, considero que en automático, casi en automático, va a haber responsabilidad patrimonial del Estado. ¿A qué me refiero? Que vamos a poder demandar al Estado
por la reparación del daño para la víctima si el Tribunal de Disciplina Judicial no lo hace en esa misma determinación. Pero el Tribunal de Disciplina tendría que estar obligado a ordenar la reparación del daño de la persona. Por ejemplo, que haya renunciado por el acoso sexual, reinstálala y págale los salarios caídos, una indemnización, y además dale vista a la gente del Ministerio Público por el delito que cometió ese funcionario público. Eso sí sería disciplina judicial. Sí. Y Entonces, no existe. No. hasta ahorita no. Y justamente anoche que lo traen, justamente anoche guardé, es lo que estaba buscando en mi celular, guardé una tesis aislada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, salió en diciembre de 2025, que te habla sobre la reparación integral no termina con la indemnización. Cuando el Estado viola derechos humanos, también debe restituir condiciones para que la víctima reconstruya su proyecto de vida. La rehabilitación forma parte de la reparación y constituye una obligación jurídica, no una medida discrecional. Entonces te están hablando ya de la reconstrucción del proyecto de vida, que esto se habla mucho en tema de víctimas, ¿no? No es solamente el daño, mejor no voy a mencionar el tema muy sensible de casos que han pasado aquí, muy fuertes, pero bueno, hay responsabilidad de parte del Estado con su proyecto de vida, como dice, una servidora pública del Poder Judicial que perdió su trabajo, perdió su proyecto de vida. No basta con que, ay, bueno, está bien, te vamos a dar 50,000 pesos y eso es el daño moral que yo determiné. No. Tiene que haber una restitución del proyecto de vida. Es como el ejemplo que tú pusiste, Claro. Aaron, por ejemplo, de la muchachita Paola, ¿no? O sea, Sí. Paola. imagínate que esto llegue al Tribunal de Disciplina y se llegue a determinar que efectivamente hubo un acoso laboral. Esa persona tiene que ser reparada. Vamos a hablar en serio de derechos humanos. Pues tomámonos en serio la disciplina judicial. Tiene que ser reparada. Y el Poder Judicial del Estado, es decir, el Estado es responsable de lo que está sucediendo porque esa mujer tuvo que venir hasta fuera de la institución para poder gritar y decir, Así oiga, es. no me están haciendo caso. O sea, ¿qué tanto habrá pasado Exacto. ¿no? Recibido y estarse aguantando Exacto. para después, como no ve eco ahí, tener que salir a un medio? Ahora vengo para acá y me cambias, ¿no? Sí. Para un área donde no estoy. ¿Y sabes qué es lo peor del caso, Martín? Yo recibí muchos mensajes he recibido del Poder Judicial, gente que trabaja ahí, que llegué a un punto donde les dije, ya después estaba a gente que le decían que ya tengo demasiada información, ya no me estén o sea, porque si van a venir, si quieren venir, aquí el espacio está abierto, pero de información, de que ya tengo muchísima, pero nadie quiere venir, pues, o sea, nadie quiere exponer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque no hay ese mecanismo o garantía que los proteja, que las Exacto. proteja. Pues ve lo que le pasó a Paul, o sea, se No va hay una a garantía. me dio entrevista a mí y en otros 3 medios más. Pasaron las entrevistas, 2, 3 días, llegan, te vas. O sea, así de hijos de la chingada. De Pues, impunidad. perdón por el Sí. hijo, pero o sea, pero así se comportan, Es que pues. es lo que ha pasado. Dice, ¿y el Denuncian. presidente del Supremo qué? No, ¿Qué onda? pues es que pasa en muchas instancias. Denuncian las víctimas, sobre todo en aparatos gubernamentales, ya sea poder ejecutivo, legislativo, judicial. Denuncian estas violaciones a derechos humanos, a violaciones a derechos laborales y las instancias que aquí dice, por ejemplo, en el Tribunal de Disciplina, aquí dice que están facultados para emitir medidas cautelares. ¿Cuál es una medida cautelar para evitar que se siga prolongando esta conducta? Pues la separación del cargo de la presunta. Así Y es una separación del cargo temporal, que es algo que no se está aplicando ni en el Tribunal de Disciplina, ni en la Secretaría Anticorrupción, y están dejando a las víctimas desprotegidas. Y esto manda el mensaje a las demás personas que están viviendo lo mismo de, ¿para qué hablas? Te va a ir peor. Sí. Aquí me manda un abogado que me pide anonimato, mira, otro que también los abogados también luego les sacan porque dicen, luego le ponen No, las cruces, claro. los fichan, ¿no? Ahí Sí, en a este el mándale Poder la Judicial. audiencia. Sí, Bueno, este abogado me dice, mira, son 4 tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos y cada uno de esos tipos tiene su conducto. Hay responsabilidad penal, política, administrativa y patrimonial a cargo del Estado. No hay que confundirlos. A ver. ¿Otra vez te lo leo? No. Yo también me quedo. A ver. No. No solo servidores públicos, hay 4 tipos de responsabilidades que pueden incurrir cualquier ciudadano, pero si eres servidor público también puedes incurrir responsabilidad administrativa, ¿no? Ese es otro. Puedes incurrir responsabilidad civil, responsabilidad penal, si formas parte del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado y también
responsabilidad administrativa, ¿no? Obviamente que si eres servidor público estás sujeto precisamente a determinadas conductas que debes de cumplir, como es precisamente, oye, no ser notoriamente inepto, ¿no? Como es, si hay una jurisprudencia que te resulta aplicable conforme a la ley, pues la vas a aplicar. Eso no le corresponde a criterio del servidor. Contesta el abogado que civil es entre ciudadanos. Sí, bueno, pero la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando hay una falta administrativa, por ejemplo, que ya hay sentencia, ya causó ejecutoria, ya no hay ningún recurso a poner en contra ni juicio de amparo, claro que procede una responsabilidad patrimonial del Estado, aunque sea materia administrativa, también en lo penal. Si la persona responsable de la sanción penal es un servidor público, puede haber responsabilidad patrimonial, se pueden llevar las dos vías, penal administrativa, no son excluyentes, y también el interponer este juicio de la indemnización de parte del Estado, la responsabilidad patrimonial, no significa que si ya hiciste una ya no puedes hacer las otras. Por supuesto, Por supuesto que la no. responsabilidad. A ver, Es correcto lo que dice el abogado, dice Okay. el link. Hay que comentarle también al abogado que está la responsabilidad política, ¿no? Pero eso no lo cometen los civiles, sino evidentemente los que están sujetos a un régimen determinado, pues. Ahorita estamos hablando específicamente del régimen de los servidores públicos, responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado. Ellos también cometen delitos y a eso se le llama responsabilidad Pero es penal, lo que dice, ¿no? Sí, Es precisamente lo que dice esto, lo de la responsabilidad política, es precisamente lo que aquí, mira, son 4 tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos y cada uno de esos tipos tiene su conducto. Hay responsabilidad penal, política, administrativa y patrimonial. Eso es de primer semestre, ¿no? De la escuela de Ya Derecho. se van a por agarrar eso. aquí. Invítenlo. No quiere anonimato. No quiere anonimato. Pero no quiere que le Que lo ponga la taquen. letra escarlata en el Poder Judicial, dice. Evidentemente, de lo que hablamos de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es la responsabilidad administrativa, pero también está la responsabilidad patrimonial que forma parte de la responsabilidad administrativa, ¿no? O incluso te puedes ir por la responsabilidad civil ahora con la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿no? Que habla sobre la responsabilidad patrimonial. Tienes que escoger una vía ahí. Es un poco una cuestión más técnica, ¿no? Pero al margen de esto, de qué tipo de responsabilidad, yo creo que es evidente que estamos hablando de la responsabilidad administrativa. Pero en este caso, del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿qué es lo que va a determinar cuando resuelva? Cuando resuelva que existe una responsabilidad de un servidor público, debe traer aparejada, si hay víctima, la reparación del daño. No tengo por qué irme a litigar a otra parte como víctima para poder determinar. Es decir, por ejemplo... Esto obviamente no es un descuido, ¿no? Yo creo que es con toda la por intención de dejar ese supuesto, vacío. por Pues ¿no? claro, supuesto, ¿quién por tiene acceso a la supuesto. justicia? ¿Quién puede pagarla? Sí, así Entonces, a lo mejor hasta te manejo prescripciones y caducidades. De aquí que yo resuelva, Tribunal de Disciplina ya te prescribió allá en lo laboral. Entonces, sí, hay renuncia, pero mira, sí, inválida la renuncia, pero mira, vete a lo laboral y allá en lo laboral te pueden decir que no me importa lo que haya dicho el Tribunal de Disciplina Judicial, yo voy a resolver aquí y ya tu renuncia fue tal año, ya te prescribió, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso y a partir de golpes de precedentes empezar a obligar al Tribunal de Disciplina a que se pronuncie respecto a la reparación del daño que tiene que ver con los servidores públicos, ¿no? Y debe decretarla de oficio, o sea, que sea petición de parte. Oye, si ya estás viendo que hay una víctima, de que ya se determinó que sí es víctima, pues no lo hagas a petición de parte ofendida. Ok, pero de hecho sí pueden hacerlo, ¿no? De manera oficiosa, ¿no? Bueno, pueden ordenar investigación de manera oficiosa, pero en ningún momento hablan, al menos en todo lo que he leído, en ningún momento hablan de la reparación del daño. Ok. Que esto es un tema pues que está totalmente descuidado, intencional o inintencionalmente no lo incluyeron. Algo que me llama mucho la atención a mí de qué constituye una falta administrativa. Hablando de juzgadoras y juzgadores, hablando de proyectistas, hablando de personal que ya están, no hablando de personal administrativo del Poder Judicial, sino estas personas que ya están dentro de un procedimiento que afecta los derechos de las personas. Aquí nos dice que se van a remitir a los acuerdos generales que emita el órgano de administración, la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora. Pero bueno, se han emitido 2 acuerdos generales, que aquí de hecho los traje impresos, porque me parecen 2 acuerdos generales de lo más... General. Que no debían ni haberse tomado el tiempo de hacer estos acuerdos, y menos en 2 partes, ¿no? Uno de los acuerdos es que
se denominará en lo sucesivo de manera exclusiva Unidad de Investigación de Faltas Administrativas, porque al momento de que hicieron la ley lo mencionaban de dos maneras, ¿no? Lo mencionaban como Unidad de Responsabilidades Administrativas y ahora será Unidad de Investigación, bueno, no sé, tenían dos términos y ahora es un solo término. Eso fue el acuerdo judicial. Solo va a haber un término para referirte a la unidad de investigación. ¿Y qué implica eso? Nada. No, meramente Es algo muy algo muy formal, parecido muy a técnico. ya no es salario mínimo, ahora son unidades de Umas. medida de actualización, ¿no? Es algo, una reforma, un acuerdo para cuando el acuerdo decía esto, ahora debe entenderse Eso esto, es ¿no? algo Pero- súper técnico. Esta frase significaba esto, pero la correcta es esta que significa lo mismo. Pero quiero que tú la digas de esta manera, porque así esa es la correcta. Y el otro acuerdo, que es de febrero de 2026, es un acuerdo muy reciente, es básicamente lo mismo. Se precisa que la denominación oficial de las comisiones del tribunal para fungir como autoridad sustanciadora y autoridad resolutora en los asuntos de su competencia en lo sucesivo se determinarán de manera separada comisión substanciadora y comisión resolutora. Venían en la ley como comisión substanciadora y comisión resolutora pegado, ¿no? Ahora se aclara que son dos comisiones distintas. Pues a mí, los legisladores, pues fue un error muy básico que cómo vas a confundir que es una sola comisión que trata dos temas y luego la corriges y ahora son dos comisiones de una sustancia y una resuelve. Entonces, realmente estos acuerdos generales no te dan nada, son muy técnicos a mi parecer, no te dan, o sea, emíteme un acuerdo general a ver qué faltas específicas de los servidores públicos, modifícame la ley de responsabilidades, haz algo más específico para el Poder Judicial. O sea, es decir, lo que nos quieres decir es que Faltan esto las- yo Sí. pues, que no soy abogado Sí. es que es pura paja, pues, o Sí. sea, es puro barullo y sí no hay nada de sustancia. No hay nada de sustancia. ¿Cuáles son las conductas que puede cometer las personas, por ejemplo, que te digo, ya no los administrativos, bueno, es lo mismo de todas las responsabilidades administrativas, pero qué faltas, qué conductas en específico son sancionables? Ahorita hablábamos de que, bueno, los criterios no son sancionables porque es un criterio de un juez, bueno, pero, bueno, comentaba, Me entonces, dice aquí el abogado está muy intenso. Aquí dice, el Poder Judicial no puede sustituir al Poder Legislativo modificando leyes. no, por supuesto, pero oye, vamos a decir que no se conocen, no se hablan. Esas No sé, conductas no- vienen en la Ley de Responsabilidad y Sanciones. Sí, exacto, pero yo en su momento leía para establecer de la denuncia que yo tengo en la Secretaría Anticorrupción, a qué sanción a qué conducta se me afigura que son los hechos es que yo soy penalista, ¿no? Los hechos que estoy denunciando, en qué tipo penal y de no, bueno, los hechos que estoy denunciando, en qué de este administrativo, en qué conducta caben, ¿no? Pero hablando de poder judicial, lo veo como muy amplio, porque las conductas que se pueden realizar dentro de un procedimiento, un proceso, ya sea penal, familiar, laboral, son distintas. Por ejemplo, la inaplicación de un criterio jurisprudencial, sí, omisiones. Por ejemplo, en el materia familiar, tengo una solicitud a un juez que decrete convivencias con una infancia para su madre. Es omiso en el auto a pronunciarse sobre la solicitud. Bueno, pues ahí hay una omisión, ¿no? hay incumplimiento. Ajá, hay bueno, y ahí vamos a un tema penal. Hay un incumplimiento de obligación Ujú. de parte del juzgador. Sí, e incluso puede haber error judicial, lo Sí. que te trasciende. Lo que pasa, el derecho administrativo sancionador cuenta o goza de determinados principios comunes con el derecho penal o Ujú. derecho punitivo, ¿no? Sí. Entonces, oye, lo relativo a la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Hay principios que le son comunes tanto al derecho administrativo sancionador como al derecho penal. En este caso, cuando dice el abogado que dices que está ahí chateando de que, oye, la norma es la que establece cuáles son las conductas y el Poder Judicial no puede crear ley. No puede crear ley, pero pues, para eso está, para interpretar la ley, para que qué es lo que se debe de entender. Un ejemplo que he venido platicando mucho aquí es lo del débito carnal, ¿no?
con las esposas, ¿no? Que ¿Cómo? antes, ¿Cómo? hasta el 2000, la Suprema Corte se Sí. anima a decir que es delito, ¿no? Ah, Sino ok, que sí. anteriormente era el El ejercicio indebido de un sí. derecho, ¿no? Sí, Entonces ella dice, no, se puede cometer violación. Oye, imagínate, ¿no? entre No, el cónyuges. Poder Judicial no es quien crea la norma, no, claro que no la crea, pero la tiene que interpretar y conforme a los tiempos y conforme a las reformas que ha habido, ¿no? Para poder interpretar sistemáticamente con la evolución del propio derecho, ¿no? De los derechos humanos, etcétera, etcétera. El primero constitucional, 133, supremacía constitucional, ahora bloque constitucional o control de regularidad constitucional, ¿no? Lo que se ha venido diciendo, ¿no? Pero al margen de esto, Aaron, el Tribunal de Disciplina Judicial nace como una garantía para el ciudadano de que los jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Federación no se corrompan, que se establezca una administración de justicia más apegada a los principios que debe regir en la administración de justicia. Pero hasta este momento es muy pronto, cierto, para poder determinar, hacer un balance definitivo, pero por lo menos hasta ahorita lo que hemos estado viendo es con esos ejemplos que has puesto tú, con esos ejemplos que has ventilado aquí, Aaron, no veo yo Pues, realmente una verdadera no. administración disciplinaria dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque una muchachita tuvo que venir, una funcionaria tuvo que venir a tu programa a gritar algo que no escuchan en el Poder Judicial de la Federación, y te lo había comentado. Me parece bastante injusto que Y que de esta manera descarada la funcionaria hayan otra y que la vez, castiguen sí, por hacer sí. eso, que la castiguen. Sí, pues ahí no, fue el órgano administrativo. O sea, Ay, sí. qué payasada, ¿no? Pero bueno, Sí, la verdad no, hay una ausencia ahí total de, pues para empezar no ha habido resolución, o al menos como dice el licenciado, yo también ahorita en la mañana me di a la tarea de entrar y buscar las sentencias y ni siquiera te da la opción, ¿no? Ni siquiera te da la opción, el micrositio que le haces clic simplemente son los cinco edictos. magistrados, unos edictos, los acuerdos generales. Hay 2 edictos y es sobre la misma persona, ¿no? Sí. O sea, eso quiere decir que la investigación, no hay muchas investigaciones. Pues mi investigación creo que es la número 30 y tantos, la que yo interpuse este año. Ahorita les pero voy a en la decir unidad, no en en el la unidad de tribunal. investigación, en la unidad apenas. en la investigación Fíjate, nomás. todo eso que ¿Qué pues, les voy a me decir? imagino pues a la gente pues ni siquiera la motiva pues a ir a denunciar porque dice, ¿para qué? O sea, Ah, no, miren, les mentí. Es la número 130 y tantos. No lo 130 y diré, tantos. no lo diré De todas maneras, exactamente. no se antoja como que son pocas porque pues, ya Presunta va a responsabilidad tener un año administrativa. este tribunal. Pero más allá de eso, no sabemos, pues, por lo menos los primeros 6, casi 6 meses, pues no habían resuelto nada. Creo que O sea, también, oye, ellos mismos contestaron eso, sí, pues, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué es lo que qué consideran ustedes que se tiene que hacer, qué debe venir? Porque está cabrón, pues, que estemos pagando, no sé cuánto es el presupuesto. Alguna vez por ahí alguien me comentaba que era alrededor de 50 millones, no, pero no hay una certeza de ello, ¿no? Teníamos que hacer una solicitud de transparencia y a ver si contestan. Pero lo que sea, pues, ¿por qué vamos a estar pagando esa cantidad para tener ahí a burócratas becados? Porque pues no, o sea, vuelvo a lo mismo, ve como el caso de Paola, pues es más, hasta uno podría decir, son cómplices, cabrón, esa manera de actuar, o sea, y cómo remueven a Ya ella esa otra vez, percepción te da. con un descaro total, así como diciendo, para que vean, cabrón, que nos vale madre que vayan a los medios y aquí mandamos nosotros, y háganle como La quiera. represalia O sea, es inmediata está cabrón, y y entonces para qué está espontánea. ese pinche tribunal, pues si no es para eso. Entonces, al no actuar, al ser omisos, pues son cómplices, punto. Entonces, pero bueno, ese es mi Bueno, opinión. ¿Qué es lo que y a ustedes mí me opinan? gustaría mencionar también que hay algo que es muy ignorado digamos, por las instancias administrativas o que utilizan el derecho administrativo en tema de mujeres, pues ya saben, ese es mi tema, ¿no? Pero las medidas de protección, cuando hay un caso, por ejemplo, de violencia sexual, que es un caso evidentemente de género, Grave. no hay una emisión de medidas de protección. ¿Y qué te contestan? Que fue mi caso cuando lo pedí en anticorrupción, me contestaron, es que nosotros no emitimos medidas de protección de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eso lo hace el Ministerio Público, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales se lo faculta para las medidas de protección. A ver, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es muy clara.
Los organismos administrativos están facultados, así como el Ministerio Público, para dictar medidas de protección. ¿Qué son medidas de protección? La prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la separación temporal del cargo de la persona en el caso de funcionarias y funcionarios. Es muy clara la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero veo que las personas que emiten estas o estarían obligadas a emitir estas medidas de protección tienen un desconocimiento total de lo que significa una medida de protección. Y es la aplicación de la perspectiva de Sí, género. es la aplicación de la pues, perspectiva de pero género y no saben que la ley de acceso es obligatoria. Ujú. La ley de acceso es obligatoria, incluso en la Constitución, en el párrafo cuarto, en el artículo cuarto, párrafo penúltimo, viene el derecho a una vida, el derecho al acceso a una vida libre de violencia, con deber reforzado a los estados para niños, adolescentes y mujeres. Ya desde ahí es obligatoria la ley de acceso. Tenemos tratados internacionales que te hacen obligatoria esta ley de acceso y vemos a muchas mujeres que vienen en tu programa, Aaron, que denuncian violencia sexual dentro de instituciones, tanto instituciones judiciales como de poder ejecutivo, Acoso laboral. que no se les dan medidas de protección cuando están facultados para emitirlas. Y esto es un simple desconocimiento de las personas que están ocupando cargos importantes. Así lo voy a decir. Exacto, como dice la abogada Mayra, ¿no? El desconocimiento de aplicar la perspectiva de género en cualquier procedimiento. Si hay una denuncia de acoso sexual, imagínate lo grave que es y la asimetría que puede existir, Exacto. ¿no? Es decir, yo, funcionaria judicial, recibo acoso de mi superior. Imagínate esa funcionaria que tenga 2 menores de edad y que esos 2 menores de edad dependan del sueldo de la funcionaria judicial, ¿no? De Claro. toda su casa, su contexto, ¿no? No es solo ella, pues. Así Entonces es. tenemos que tomar con seriedad cualquier denuncia que realice un O sea, funcionario podría entrar dentro, ahí ¿no? el bien superior del Por menor. supuesto, tenemos que ver También. a los menores. Por eso te comentaba la vez pasada, esta determinación está totalmente ajena a lo que es la perspectiva de género. Tiene que haber protocolos para poder establecer. Una de ellas es precisamente proteger a la víctima porque asimétricamente está por debajo y cualquier cambio de área puede entenderse como te puede ir peor Así es. si, Pues si, ya, si hablas. así ya lo fue. ajá. Entonces, Así es. Aarón, Así es responsabilidad en automático, pues. Sí. O sea, ¿cómo se te ocurre a ti no proteger a la persona que está denunciando Exacto. determinado Y luego acoso? dicen, Pues, bueno, o sea, es que la cambié a ella, porque el agresor está ahí, mejor la cambié a ella. Oye, no. Quien debe de tener, ok, tiene presunción de inocencia, por supuesto, la persona, pero quien tiene un deber reforzado es el Estado y es hacia la víctima. Así es. Él ya goza de una presunción de inocencia. Fíjate, en el caso de Paola, que luego la van y la remueven, otra vez, ¿no? Porque ya la habían removido de la madre esta De la justicia unidad. de la unidad De no, justicia alternativa. de justicia alternativa. En ese caso, por ejemplo, o sea, cuando tú vas a mover a este tipo de ustedes lo deben de saber, pues necesitan una justificación, el órgano administrativo, ¿por qué se mueve? O sea, ¿cómo a Paola, siendo una especialista en mediación, la mueves a Al la área de a amparo. la de amparo? De O sea, que ella contestar que no, informes, y ella dice: justificaciones. "Oye, yo no estoy preparada para esto". Yo O me sea, capacité, ¿cuál es me exactamente, especialicé cuál en es la la mediación, la justificación? conciliación. Ajá. ¿Cuál es la justificación del órgano administrativo para, bueno, oficialmente ellos moverla, ¿no? Cuando, bueno, sabemos fueron de acá el presidente el presidente del Supremo, hablo de Rafael Acuña, permitiéndole a Luis Fabián que haga eso, ¿no? Seguramente a él también no le debe haber gustado nada o sea, al presidente no le debe haber gustado nada aquí que viniera, ¿no? Y además porque acusó al presidente de corrupción también, ¿no? Pero es ahí donde debe intervenir el Tribunal de Disciplina, Pues la unidad de exacto, pues, responsabilidad. es lo que O sea, sí. ahí de inmediato, ¿no? Tiene que Sí. intervenir en el sentido también de medida. No solamente hay una cosa son las medidas cautelares y una cosa son las medidas de protección. Debe intervenir de ambas maneras, debe de proteger 100% a la víctima, no 100% al presunto. Entonces, si estamos hablando de asimetrías de poder, estamos hablando de lo mismo que hablamos siempre, la ley está muy bonita en muchas partes. Oye, aquí y sale otro cachetada. anónimo. Este Otro es del Poder anónimo. Judicial. Este Ajá. es del Poder Judicial. Y pues digo, por obvias razones, me dice: dile al ex magistrado que hasta los jueces federales validaron la remoción de Paula. Y ellos
y ellos son los que amparan y protegen, pero, o sea, preguntan, ¿no? Y lo que no se dé tanto golpe de pecho el exmagistrado y el juez federal que validó la remoción de, es de carrera. Bueno, perdón, estaba leyendo mal, a ver. Que no se dé tanto golpe de pecho el exmagistrado y el juez federal que validó la remoción es de carrera. Perdón, el abogado del Poder Judicial, No. pero no me doy ningún golpe de pecho. Yo no estoy defendiendo a ningún juez, ningún magistrado, mucho menos si es juez o magistrado del acordeón. Lo que sí estoy defendiendo es la constitucionalidad, el respeto a los derechos constitucionales, el respeto al derecho de la mujer a poder ser protegida, ¿no? Ese abogado, yo creo que me entendió mal, pero en ningún momento estoy defendiendo a ningún juez. Ojalá Paola haya acudido al juicio de amparo, como parece ser que deja entrever ahí, y si el juez o la jueza de amparo no la protegió, es precisamente porque la presión política influye ya hasta en la justicia federal. Sí. Yo no estoy diciendo que tengamos un poder judicial como lo teníamos antes, y el golpe de pecho que dice que me doy es por la reforma judicial. Ahí sí me doy golpe de pecho. Yo digo que no debió haber reforma judicial. Para mí sí es un retraso en la administración En de eso estamos de justicia. acuerdo, dice. No, Ahí sí, sí yo sí. me doy golpe de pecho, pero por andar protegiendo, hablando bien de jueces y magistrados, yo no tengo ningún compromiso para hablar con ninguno de ellos, bien o mal, ¿no? Y peor si salieron en el acordeón, ¿no? Y yo lo que digo es simplemente que si una mujer denuncia acoso sexual, hay asimetría, tiene que ser protegida, aplicarse protocolos. Incluso la Suprema Corte ya desde hace años tiene protocolos para incluso las instancias administrativas se ventile eso, como es precisamente suspender al posible o al probable responsable administrativamente, ¿no? Y aquí me gustaría hacer nada más un paréntesis y ojo, no porque la agresora de Paula, por ejemplo, era mujer, no significa, no conozco el caso, el contexto en específico, pero os voy a poner un ejemplo. Que la agresora sea mujer, la receptora de la conducta sea mujer y la agresora no le permita tener momentos para ejercer su maternidad, que le exija trabajo, que le impida estar con sus hijas e hijos. Es violencia. Eso es violencia en razón de género también. Sí. Entonces, no solamente es aplicable la perspectiva de género cuando el agresor es hombre, ¿no? También cuando es mujer se tienen que ver ciertos elementos que se configuren para ser así. Pero, aunque sea mujer, la ley de acceso en las medidas de protección son aplicables. Sea hombre o mujer la persona que ejerce la conducta. Muy lamentable, y volviendo a lo del Tribunal de Disciplina Judicial, creo que sí les hace falta mucho salir a dar información, y no información de casos. Me refiero a salir a dar información de a dónde puedes ir a poner tu denuncia, cuál es el trámite, cómo se sigue la investigación, qué criterios o lineamientos están siguiendo, porque también que me digan que, bueno, es que lo resuelve el licenciado Vladimir y su equipo. Bueno, ok, pero ¿cómo determinan si ese hecho o no, por ejemplo, es una conducta grave o no grave? ¿En base a qué criterios? Por ejemplo, en el semanario de la Suprema Corte, pues no he encontrado mucho. He visto mobbing laboral, pero hablan sobre la Ley Federal del Trabajo. Realmente antecedentes, estamos muy, muy nuevos, por así decirlo, pero pues yo sí quisiera saber cómo están trabajando, que si van a ser magistradas y magistrados del pueblo como se prometió en su momento. Yo he sido muy bien recibida, eso sí se los digo. Yo he tenido contacto con el Tribunal de Disciplina Judicial, siempre me han recibido muy bien, pero no se trata de que uno vaya a su casa, que es lo que me llamó la atención de la invitación que te hicieron. Se trata de que ellos salgan al pueblo a dar la información. Estaría excelentísimo que hicieran, por ejemplo, una reunión informativa para abogados litigantes en el auditorio de la Fiscalía, por ejemplo, que se los pueden prestar y que cabe mucha gente. Ejemplo y sugerencia. Estaría padrísimo que pudieran invitarnos a la comunidad de abogados litigantes a tener una charla con ellos, que nos expongan cómo trabajan, cuántos asuntos están en trámite. No necesitan darnos información de la investigación, sino, a ver, van tantos en trámite, a ver, abogados, ¿quieren interponer una denuncia por esto? Esta es la vía. El escrito debe contener más o menos esto, o están en tales artículos. Sí. Pero bueno, no ha habido. Se suponía pues que ese tipo de ejercicio es el que iban a hacer con esta reforma y el famoso acercamiento de la justicia al pueblo. Voy a leer algunos comentarios y ya para entrar a las conclusiones. Dice Shula Armenta, porque así se pone SH, ¿no? Ajá. Shula.
Debería de hablar de mi caso, licenciada Mayra Velarde, el caso del robo de mi bebé en Clínica San Benito. También hay muchas omisiones y lo sabes, dice. Es una clienta mía, Sí. la verdad sí es un caso muy delicado, pero es una investigación abierta, es un asunto que uno de ellos está próximo a juicio oral, pues la verdad sería Qué grave eso. contraproducente, sinceramente, que yo Hablar, como porque abogada vas a- Hablar de esta- hablara, sí. porque incluso imagínense, contamino Sí, al claro. juez que le toque el juicio oral, pues no sé. No, está a- cabrón. Hay confidencialidad Ay, implícita, ajá. mejor. Oye, y qué grave, ¿cómo que? O sea, sí, ay, disculpe señora, ¿se lo robaron? ¿Así o algo así? Bueno, no puedes Pues hablar, sí, ¿verdad? quien Pero podría hablar en todo sí. caso, pues sería ella. Yo como abogada, la verdad, pues no podría hablar de una investigación en curso, no podría hablar de algo que incluso está próximo a un juicio oral. Ay, cabrón, bueno, pues ahí lo platicamos luego con Ya que la sí, señora, a que ver se- si Sí, quiere causas- y yo exponerlo. con ella, porque ahí siempre Sí. estamos en mensajitos. Alejandro Rosa Salas dice, andaba leyendo ya como la carta de don Ramón al Chavo, el Aarón, dice, pues yo creo que el comentario que me embarullé ahorita es que no, lo que no leí me pasé por alto la coma, pues fíjate qué importante la pinche coma, ¿no? O sea, cuando ya después caí en cuenta, no, esto no, como que, o no está bien redactado, o soy el que hice, Sí. pues era yo el güey, pero bueno. Dice, así es, de acuerdo con los ponentes, en el acuerdo general del Poder Judicial de la Federación, sí viene que debe ser oficioso si se advierte que fue por delitos sexuales contra servidoras públicas, pero letra muerta, porque tampoco lo hacen en el federal. Margarita Garzón, ¿la conoces? Un poquito, Ahí amanezco con él. a diario. Mi esposa, Se me va aquí. Ahí dice, eh, muy buen programa, ambos tienen buenos puntos de vista, es correcto lo que dicen el abogado anónimo. Al final de cuentas estuvo de acuerdo con El ustedes. anónimo. Sí, bueno, y hay más mensajes ahí felicitando a la mesa, felicitan a la, que te dicen aquí, la revelación de la abogacía, bueno, por lo menos mediáticamente, pero no, qué revelación, ya es toda una realidad, es un muy buen abogado. Muchas He gracias. recibido muy buenos comentarios, Ay, de muchas veras, gracias, de muchas que eres, gracias. de que eres una abogada joven, muy buena. Muy talentosa, Muchas defensora gracias. De hecho, de los ya derechos de la también mujer, ¿no? el magistrado había dicho eso. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, conclusiones, empezamos, Martín. Pues la principal, ¿no? En el sentido de que los tribunales de justicia están llamados a a establecer un sistema disciplinario implacable contra la corrupción, pero también deben ser ciegos ante las presiones políticas, ¿no? Para que no se convierta en lo que se ha dicho antes, ¿no? En un verdadero tribunal de la Inquisición, en el sentido de que si un político dice no quiero este juez, pues el tribunal de disciplina va a actuar en consecuencia. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Pero desde un punto de vista ya material y más objetivo, Aarón, y conforme a la congruencia que debo de tener no me gusta el sistema de elección de los magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos jamás van a ser independientes, imparciales, no hay neutralidad. No me gusta ese sistema disciplinario del Poder Judicial. Muy bien, Mayra. ¿Por qué Pues, ¿Qué pasó? ¿Te está haciendo cosquillas? Da mucha risa. No, pues es que a ver de cómo nos toca después del programa aquí con los próximos juicios, ¿no? Los que tenemos. Que los marquen ahí, que les pongan el Sí, tache. nos pongan el tache. Pues no, así estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Torres. La verdad que no estoy de acuerdo en que sean elegidos por votos. De hecho, no estaba ni siquiera de acuerdo en la reforma en general. Pero bueno, se dio y creo que nos estamos enfrentando a los estragos de esta reforma, digo yo, un poco mal planeada o muy mal planeada. Y que pues lo que podría salvarlos es justamente este Tribunal de Disciplina Judicial, que haga un trabajo efectivo frente a los actos de corrupción y sobre todo el vigilar que se apeguen todos los... Y los abusos, ¿no? Y los abusos y además también del apego a la legalidad de las resoluciones dictadas por los jueces, por los órganos jurisdiccionales, porque sí me ha tocado varias, ya lo he comentado con el licenciado Torres, que me quedó impactada la resolución que da el juez de primera instancia, totalmente contraria a derecho y todavía con un descaro te dicen, si no estoy de acuerdo, váyase a la segunda instancia, ¿no? Cuando tú sabes perfectamente que los
los clientes a veces no tienen para pagarte una segunda instancia, no tienen mucho menos para pagarte un amparo, y creo que debe de ser muy efectivo ese Tribunal de Disciplina Judicial en ser un ejemplo. No sé si estén próximos a sacar alguna sentencia o las sentencias que vengan, que realmente estén muy bien también apegadas a derecho, que sean un precedente para que los juzgadores y el personal del Poder Judicial vean que efectivamente sí va a haber una sanción a conductas reprobables. Es algo que hasta el momento no se ha visto, lleva aproximadamente menos del año, pero yo sí, si alguien nos escucha ahí del Tribunal de Disciplina Judicial, que pues como les he dicho, he sido muy bien recibida por las magistradas y magistrados, sin embargo, yo en lo personal sí les daría ese consejo de acérquense a los litigantes, acérquense a la ciudadanía, no los inviten a su casa. Ustedes salgan e invítenos a nosotros, de eso se trata, de conocer esto que podría ser algo muy bueno y que hasta el momento pues no hemos visto resultados, siendo muy sinceros. Así es. Sí, fíjate que yo cuando separaron, o sea, lo que antes era el Consejo de la Judicatura y separan por disciplina judicial y lo administrativo, eso es lo que más, lo que me gustaba más de la reforma. Pensé, yo, pues, bueno, es que así en el papel, en teoría, se ve mucho mejor, ¿no? Que esté separado los dos órganos estos, ¿no? Sí. Pero, pues dice, cuando ya uno en la realidad, ya en la práctica, pues dice, a lo mejor estaba mejor el Consejo de la anterior Judicatura. sistema, Estábamos menos cabrón, peor. ¿no? Consejo, Estábamos ujú. menos peor. Entonces, digo, yo invito también si nos están escuchando, sí, digo, no sé si ahorita, pero si Después. nos van a escuchar, pues sí, Ujú. porque siempre, pero bueno, eh, a ver, yo les agradezco, le agradezco a las magistradas que me invitó, que fue Marina Marín y Nora Vega, que me han invitado y por supuesto desafortunadamente no pude ir. Y les agradezco ahí que a lo mejor me van a tener cafecito, canapé, digo, eso digo yo, ¿no? A lo mejor, y a lo Canapés. mejor, no, pero eso no es lo importante. Una orden de Importante es- aprehensión. Pero, ¿ve? Una Que orden tengan de una orden de aprehensión. No, no pueden girar. No, No. Estoy jugando. Entonces, les agradezco mucho la invitación y si me vuelven a hacer la invitación, ahora sí voy a ir, ahora sí, de pato que no vaya a haber sorpresas de que me adelanten digo, es que ese vez fue jueves, pues, y por lo general los jueves grabamos el programa del sábado y iba a grabarse más tarde, o sea, en la tarde, pero pues luego me lo adelantaron por cuestiones del mismo invitado y a la misma hora que me habían invitado ya es cuando pusieron, entonces bueno, pues no me quedó de otra. Pero en fin, el caso es que yo les agradezco esa invitación, pero pues, y aquí hasta los invito o los reto que si quieren algún derecho de réplica de lo que aquí se habló, si no están de acuerdo con lo que aquí se habló, pues aquí están los micrófonos abiertos, como siempre se los dije, están abiertos siempre, y siempre mi espacio va a estar abierto a la derecha de réplica, es una obligación, nada más que a muchos periodistas les vale madre, y si quieren no la dan, y bueno, pero aquí sí. Entonces, pues aquí está, igual a los del Poder Judicial, al mismo coordinador de jueces penales, al presidente, digo, que ya pues, ojalá baje del cielo y camine aquí por la tierra y pues dé alguna entrevista, complicadísimo, pero ahí está, aquí por mí, por este espacio no queda. En fin, ahí está. La invitación, bueno, muchas gracias, Mayra Velarde, ¿verdad? Muy agradable tu participación y con mucho conocimiento. Aquí, como te digo, recibiste algunas felicitaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias, pues como siempre, ya el consolidado magistrado en retiro, alias ministro. Martín Fernando Torres. Oye, Aaron, no Sí. sé si me 10 segundos Sí, nada sí, más. sí, sí. Conforme a lo que has tenido aquí de denuncias de acoso laboral, acoso sexual dentro del Poder Judicial de la Federación, a mí sí me gustaría hacerle un llamado a la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que establezcan como ejemplo lo que hizo el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ya un programa especializado como política pública dentro del Poder Judicial del Estado. Hay un efecto corruptor
de la denuncia dentro del propio Poder Judicial del Estado respecto a acoso, ya sea laboral o sexual. ¿Qué es este efecto corruptor? Es la percepción que tiene el funcionario de que nada va a pasar. Así Entonces, si quieren legitimarse como Tribunal de Disciplina Judicial y como nuevo Poder Judicial de la Federación, por lo menos tienen que establecer ese programa para que haga ruido por todo el Estado, que digan, nosotros no vamos a tolerar este tipo de actividades y voy a empezar a establecer este programa, voy a establecer los lineamientos y voy a establecer cómo se van a recibir las denuncias y voy a empezar a castigar. Voy a empezar a castigar para que eso sea una conducta, para que eso sea un ejemplo de lo que va a pasar a quien cometa ese tipo de conductas. Lo vas a poder prevenir, ahorita estás reaccionando, pero a futuro lo vas a poder prevenir, incluso hasta erradicar al 100%, que tengan confianza en sus propias facultades, que lo hagan, pero que lo hagan porque ya está corrupto. Es la percepción que tiene el funcionario respecto a lo que sucede cuando se denuncia. Ya no es una percepción de sentido común, ya está corrompida esa percepción. ¿Qué dice el funcionario? No sirve para nada. Cambien esa actitud, establezcan una política pública dentro del Poder Judicial de la Federación, y eso es del Tribunal de Disciplina Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Ibas a comentar? Sí, me recordó ahorita que dijo cero tolerancia, pues a María Dolores del Río antes de solicitar bueno, creo que se renunció, ¿no? Antes de salir de su cargo de Secretaría Anticorrupción. Licencia. Bueno, ella emitió un protocolo, no sé qué es. No, el de violencia laboral que acaba de salir. Ahí en Secretaría Anticorrupción y sale el gobernador Alfonso Durazo haciendo un discurso en el que dice cero tolerancia a funcionarios públicos que ejerzan violencia. Entonces yo creo que sería muy bueno pues que nos den información de cuántas servidoras y servidores públicos han sido sancionados también en el Poder Ejecutivo, porque pues ya sabes, o sea, yo tengo 2 víctimas de violencia laboral muy graves, que están todos los elementos ahí, seguimos en espera de una resolución que no se ha dado, sale este protocolo, se da este pronunciamiento del gobernador y creo que es el momento, estamos en el cierre de gobierno de sexenio, creo que es el momento de demostrar realmente que pues los discursos son reales y que va a haber una cero tolerancia. Yo creo que sí valdría la pena analizar ese nuevo protocolo, porque pues la licenciada maestra María Dolores del Río lo ha promocionado mucho. Me han comentado algunas compañeras que también ven mucho tema de perspectiva de género de algunas instituciones y me dicen, es que tiene algunas fallas y no se puede aplicar en la realidad. Entonces estaría muy bien pues un análisis ahí, porque pues es uno de los acabo de entrevistar para verte es uno de los estandartes, pues. Antes, acabo de entrevistar la semana pasada a María Dolores y no, hubiera estado interesante ahí preguntarle esto. Sí. Bueno, pues yo fui el bueno por no buscarte, pues aquí ya sabía yo que traías un caso ahí, que ahí la denuncia es contra también la secretaria Es contra la subsecretaria de Acceso a una Vida Libre de Violencia, de la Secretaría de las Mujeres, que hasta el momento sigue en el cargo y sigue ejerciendo violencia. No le entregamos un posicionamiento a la secretaria con una solicitud firmada por Sheila Hernández Alcaraz de 10 colectivas en el que solicitamos pues la remoción inmediata del cargo de esta servidora pública. Sigue, ¿no? Ahí sigue, le pedimos mesas de trabajo con las colectivas para establecer un programa. Todavía le dijimos, te vamos a regalar nuestro trabajo, pero haz un protocolo de violencia. Creíble, ¿no? La Secretaría de la Mujer, o sea, violentando. Un hombre violentando a una compañera y otra, y luego una mujer a otra compañera. Varias compañeras. Pues así está. ¿Quién es la subsecretaria? Valva Flores. ¿Y el otro? El otro es Alexis Quiroz. A ese sí lo corrieron, ¿verdad? Sí, a ese sí lo corrieron, afortunadamente. Bueno, muchas gracias, Mayra. Gracias, Martín Torres. Y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.